Bienvenidos a la zona de tramuntana del Camí de Cavalls, área caracterizada por componerse de los materiales geológicos más antiguos del archipiélago balear. Menorca cuenta con dos zonas geológicamente muy diferenciadas, la mitad norte, que denominaremos de tramuntana, y la mitad sur, o de Migjorn. Esta diferenciación geológica configura el paisaje de la costa norte, donde se encuentran numerosas zonas arcillosas, pizarra y también rocas calizas, predominando así los tonos rojizos, ocres y oscuros que contrastan con el resto de la isla. La intensidad y acción erosiva del viento del norte favorece un tipo de vegetación baja, que junto con sus humedales confiere al área una belleza singular y una gran diversidad paisajística. El recorrido del Camí de Cavalls de Tramuntana está compuesto por 10 tramos en total, que comprenden desde el tramo 1, que comienza en el puerto de Maó, hasta el tramo 10, que acaba en Ciutadella. En esta audioguía se enumeran los principales elementos patrimoniales, naturales y paisajísticos que encontrará a lo largo del camino. A lo largo de sus tramos costeros e interiores podrá disfrutar de su variado paisaje y de la biodiversidad de la flora y fauna que ofrece la isla. Esta diversidad hizo a Menorca merecedora de ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993. De las 19 áreas naturales de especial interés o ANEIs de las que consta la reserva, 11 se sitúan en la zona norte de la isla. El Camí de Cavalls recorre un total de 8 de estas ANEIs. En la costa norte cabe destacar una reserva marina, creada en 1999 con el doble objetivo de proteger el litoral menorquín, por una parte, y por otra, conservar las especies que viven en ella. Esta reserva posibilita también la gestión sostenible de la actividad pesquera. La reserva queda comprendida entre la punta de la Mola de Fornells y es Cap Gros de Ciutadella. Los fondos de los litorales marinos están densamente poblados por la Posidonia oceánica, una planta subacuática llamada impropiamente alga. Sus praderas sirven como refugio para todo tipo de peces, moluscos, pequeños crustáceos e incluso corales. Se trata de una planta marina que, una vez arrancada de su lecho por los temporales, se convierte en una barrera natural que evita la erosión de las playas. Las zonas húmedas, con masas de agua superficiales como las albuferas, los torrentes o las balsas temporales, son frecuentes en el norte. Estas masas de agua tienen un ciclo anual característico. En otoño se forman sus láminas de agua. En invierno prolifera la vegetación, que se convierte en una explosión de flores durante la primavera, para quedar prácticamente desecadas en verano. Existe un proyecto para la conservación de las balsas temporales enmarcado dentro del programa europeo LIFE para la preservación y protección de especies que solo se pueden encontrar en estos ecosistemas. La vegetación del norte está especialmente marcada por el viento de tramuntana, que le imprime ese característico perfil aerodinámico. Este viento puede alcanzar una velocidad de 120 km por hora. Pese a su crudeza, el litoral de la costa norte dispone de un total de 21 de las 24 microrreservas de flora, que contienen unas 1.200 especies. Estas microrreservas se crearon en el ámbito de una red de espacios protegidos de flora autóctona amenazada, dentro del marco europeo del proyecto Life Nature. En el norte abundan las especies de arbustos bajos, los suquerreis, con forma semiesférica y aspecto abrasado, así como el monte bajo de brezo y romero. Uno de los endemismos más típicos es la manzanilla de Menorca, de reconocidas virtudes curativas para todo tipo de trastornos digestivos. En cuanto a la fauna de Tramuntana, destacan sobre todo en primavera y otoño las aves migratorias, muy abundantes en los humedales y acantilados. En la albufera del Sgrau, las salinas de Mongofra, la franja de costa entre Tiranta, Caballería o en la punta de Sescullá se pueden observar estas aves. Todas estas áreas forman parte de otras figuras de protección ambiental llamadas ZEPAD, zonas de especial protección de aves. Del total de 15 zonas habilitadas en Menorca, 9 se encuentran en la parte de Tramuntana. En el tramo número 1, de Maó a Sgrau, disfrutará del puerto de Maó, un magnífico puerto natural con una larga historia, de parajes singulares como la Cala de Samasquida, donde destaca la torre de vigía inglesa de esa punta. También encontrará recónditos lugares con casetas de burera, antiguos refugios de pescadores, como el Macar de Vinillautí, o la zona húmeda de Sabasa,
situada tras el Arenal de Samasquida. El tiempo estimado del recorrido a pie, parando en los puntos más interesantes, es de 3 horas y media, con una distancia de unos 10 kilómetros. Este tramo es de dificultad media. En el tramo número 2, desde Grau a Favarich, podrá observar el paso de aves migratorias entre Europa y África desde el Parque Natural de s'Albufera des Grau. Pasará también por las playas de Estamariz del Nord y del Sud, Sa Torreta con su sistema dunar y una de las torres del siglo XVIII. También recorrerá la Cala en Cavallé, la Cala d'en Tortuga, donde se puede observar la zona húmeda de la balsa de Morella, y Cala Presili. El tramo finaliza en el impactante paisaje lunar del faro de Favarich. El tiempo estimado del recorrido a pie, parando en los puntos más interesantes, es de 3 horas y cuarto, con una distancia total de unos 8 kilómetros y medio. Este tramo es de dificultad media. El tramo número 3, de Favarich a Cernal d'en Castell, se inicia aún dentro del Parque Natural. Tras la balsa temporal del Cap des Síndic, junto al faro, llegará a los acantilados de Cala en Caldas, junto a las baterías de Favarich. Dejando atrás el terreno de pizarra, ya en las salinas de Mungofra y el Prado de Bellavista, podrá divisar todo tipo de aves migratorias, concluyendo la ruta en el puerto de Addaia. Desde allí podrá contemplar la panorámica de sus islotes, dominados por la majestuosidad de la torre del siglo XVIII de Cala Molí. El tiempo estimado del recorrido a pie, con paradas en los puntos más interesantes del tramo, es de unas 5 horas, con una distancia total de unos 13 kilómetros y 600 metros. Este tramo es también de dificultad media. El tramo número 4, que comprende desde el Arenal d'en Castell a Calatirant, empieza en la urbanización del mismo nombre, un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos gracias a su resguardada playa con forma de concha y de ambiente muy familiar. Desde allí llegará a Sonsaura del Nord y atravesando su prado descubrirá Cala Blanca y Cala Roja, de interesante morfología geológica. Aquí, en la dársena de la bahía de Fornells, encontrará la basílica paleocristiana de Cap d'Esport del siglo V y el humedal de Ses Salines. El tiempo estimado del recorrido, con paradas en los puntos más interesantes, es de unas 4 horas, cubriendo una distancia total de unos 10 kilómetros y 800 metros. Este tramo es de dificultad media. El tramo número 5, de Tirant a Vinimalà, se inicia en playas de Fornells y transcurre desde allí bordeando la costa de las playas y el lago de Vinidunaire en Tirant. En aquella zona podrá contemplar la mayor concentración de sucarreis, especie endémica de la isla, hasta llegar al Cap de Caballería. En ese enclave podrá contemplar el puerto y antiguo asentamiento romano de Sanitja, además de una torre del siglo XVIII, el ecomuseo y un faro que ofrece una espectacular panorámica. Continúa el itinerario atravesando las playas de Caballería y Calamica para acabar en Vinimalà. El tiempo estimado es de 4 horas, cubriendo una distancia total de unos 9 kilómetros y 600 metros, siendo media su dificultad. En el tramo número 6, de Vinimalà a Zalox, el camino parte de Vinimalà hasta llegar al paisaje idílico de aguas cristalinas que marcan las playas de Pregonda y Pregundo, con su fina arena de color tostado y los arrecifes de esas peñas blancas. El camino asciende hasta las colinas de Sonormità y Vinidalfà para bajar después hasta Calabarril, frente a esas illas bledes. Siguiendo la línea de costa, encontrará Cala en Calderé, concluyendo la ruta entre los cantos rodados de Zalox, con su pequeño embarcadero. El tiempo estimado del recorrido es de 5 horas para cubrir una distancia de unos 8 kilómetros y 900 metros. Este tramo tiene una dificultad alta. En el tramo número 7, desde Zalox al Gallarens, el camino cruza zonas boscosas en las que conviven aves y mamíferos. A su alrededor, roquedos como la montaña Mala son cuna de rapaces. En el sistema dunar de Alforís, en la playa del Pilar, crece abundante vegetación endémica. Junto a la necrópolis brota una pequeña fuente de agua dulce. En el Pla de Mar descubrirá una mina y un macà, pedregal de cantos rodados. El sendero termina en el área agrícola de Sa Costa Nova, ya en las cercanías de Gallarens. El tiempo estimado del recorrido a pie, haciendo paradas en sus puntos más interesantes, es de 4 horas y media, con una distancia total de 9 kilómetros y 700 metros. La dificultad de este tramo es media. En el tramo número 8, de Gallarens a Calomurell, el camino empieza en el pàrquing para llegar a continuación
a las playas de fina arena blanca d'Estancats y d'Esbot, donde un magnífico sistema dunar, dominado por el Carrizo, flanquea el torrente de la Vall. Más allá descubrirá el pintoresco refugio de pescadores locales de Ses Fontanelles. Desde aquí, el sendero se adentra en la marina de Curniola, bosque plagado de endemismos florales y elementos etnológicos del campo menorquín, para acabar explorando las cuevas de la necrópolis de Calamurey. El tiempo estimado del recorrido a pie es de 4 horas y media, cubriendo en total unos 9 kilómetros y 700 metros. Su dificultad es también media. En el tramo número 9, de Calamurey a Puntanati, el paisaje cambia, ya que el camino se aproxima a la frontera de la falla geológica que surca la isla. La ruta atraviesa el roquedal del litoral, desde donde se divisan aves rapaces en vuelo rasante y corderos pastando. Encontrará aquí hipogeos, aljibes y hacia el final una cruz, en recuerdo a las víctimas del hundimiento en 1910 del buque francés General Chancy. Acaba el sendero junto a las baterías de Puntanati, testimonio de la huella de la guerra civil, así como el faro ha sido testigo mudo de tantos naufragios. El tiempo estimado es de 3 horas, recorriendo una distancia de unos 7 kilómetros. Este tramo es de dificultad fácil. El tramo número 10, de Puntanati a Ciutadella, se corresponde con la llamada Menorca seca. Se puede ver aquí el resultado del feroz viento de tramuntana, formando el típico paisaje rural en mosaico. Abundan la pared seca, muro característico de piedras sin tallar encajadas entre sí, los puentes para el paso de ganado, las barracas y también está presente la flora endémica. Al llegar al Pont d'en Gil, se entra en el área urbanizada de Torre del Ram, que dispone de todo tipo de servicios turísticos en sus playas. Disfrutará aquí de las vistas desde el faro del paseo marítimo de Sa Farola, para llegar finalmente a Ciutadella. El tiempo estimado del recorrido a pie es de 4 horas, abarcando una distancia de 10 kilómetros y medio. Este tramo es de dificultad fácil. Aquí concluye el itinerario de tramuntana del Camí de Cavalls. Bienvenidos a Menorca. Gracias por su atención.